Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos ahora en esta nueva actividad del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Chile, el conversatorio número 3, denominado Patrimonio y Nueva Constitución, Ideas, Conceptos y Nuevos Paradigmas. Esta vez tenemos a tres interesantes invitadas e invitados, con los que justamente conversaremos y reflexionaremos sobre el proceso constituyente y el rol que juega el patrimonio en este contexto, que pronto voy a pasar a presentar obviamente a cada uno de los invitados. En el contexto actual del proceso que vive el país, orientado a la elaboración de una nueva Carta Fundamental en tiempos de democracia, el Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile se encuentra desarrollando un ciclo de conversatorios destinado a analizar y evaluar el rol que debiera cumplir la cultura y el patrimonio en la nueva Constitución. Con este fin se ha convocado a diversos actores sociales, profesionales, gremiales e institucionales, con los cuales construir colectivamente una propuesta que permita consensuar un proyecto de desarrollo de país para que la cultura y el patrimonio sean garantizados en sus derechos y obligaciones. Estamos convencidos que mediante el diálogo y la presentación de ideas sometidas a la conversación, como es el caso de esta instancia, se puedan generar puentes comunicantes para soñar el nuevo Chile, y es por eso que como comité estamos ofreciendo estos conversatorios. El primero de ellos, llamado, espérenme un segundo que voy a... Ahí sí. El primero de ellos, como les contaba, llamado Patrimonio y Nueva Constitución desde la perspectiva social, contó con panelistas, como panelistas digo, a Daniela Morales, Paula Bastía y José Osorio. El segundo conversatorio, cuyo título fue Patrimonio y, espérenme un segundo, Patrimonio y Nueva Constitución, Miradas Regionales Descentralizadas, tuvimos de invitados a Claudio Galeno, a Paz Undurraga, Beatriz Valenzuela y Carlos Inostroza. El conversatorio de esta noche, por lo tanto, será el cierre de este primer microciclo de conversatorios que iniciamos, y desde ya, obviamente, nos dejamos invitados e invitadas al seminario que inaugurará la etapa 2 de otro microciclo, denominado La cultura y el patrimonio en los procesos constituyentes de Iberoamérica, actividad organizada en conjunto con el Magíster de Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a realizarse el 14 de mayo a las 10 horas, de 10 a 1. Así que agenden y estén atentos a nuestras redes sociales para cuando publiquemos esa información. Comentarle además que el Colegio de Arquitectos ha iniciado ya un proceso de conformación de una asamblea constituyente de los arquitectos y arquitectas, que la pueden revisar en la página web del colegio. Por lo tanto, esta actividad está también enmarcada en dicho plan. La invitación básicamente es a participar, a construir de manera colectiva las ideas que puedan alimentar a la Convención Constitucional. Bueno, voy a pasar ahora, dicho eso como introducción, voy a pasar a presentar a nuestras invitadas e invitados. Partiendo por Marisol Saborido, arquitecta de la Universidad de Chile, doctora en Arquitectura y Patrimonio Cultural Ambiental de la Universidad de Sevilla, profesora en el Magíster en Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y jefa del programa del Diplomado en Patrimonio Cultural en la misma casa de estudio. Fue directora de Barrios, Patrimonio y Turismo en la Municipalidad de Providencia durante la administración de la alcaldesa Josefa Errázuriz. Se ha desempeñado como consultora para la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL y ONU Mujeres, ex UNIFEM, Naciones Unidas. Hola Marisol, ¿cómo estás? Estás silenciada. Estás muteada. Cierto, sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
No, de nada. Tenemos también como invitada a Elvira Pérez, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Arquitectura, Historia, Proyecto, Roma 3 Italia, y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica. Profesora asistente en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el año 2007. Su trabajo académico y de investigación se centra en la relación entre patrimonio, la ciudad y el territorio. Investigadora principal del proyecto Fondesit Iniciación, Patrimonio, Proyecto y Ciudad, casos de transformación sostenible en el centro de Santiago, y del Fondar Regional Puesta en Valor del Conjunto Franciscano de Chillán. Diagnóstico patrimonial, definición de criterios y lineamientos de intervención. Y tiene publicaciones destacadas, por ejemplo, la Urban Modernization and Heritage in the Historic Head Center of Santiago de Chile, 1818 y 1939, Planning Perspective, el patrimonio y sus desafíos contemporáneos, comprender, proteger y transformar, en José de Nordespeech, editor, Estudios Patrimoniales, Santiago Ediciones, Universidad Católica 2018, y el sitio del Convento San Francisco y el futuro de la ciudad, revista 180. Jefa también del Magíster en Patrimonio Cultural de la Católica. Hola Elvira, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y por último tenemos a Mario Ferrada, ya amigo de la casa, arquitecto de la Universidad de Valparaíso de Chile, doctor arquitecto candidato de la Universidad Politécnica de Madrid en Patrimonio Arquitectónico y Urbano, magíster en Conservación de Monumentos, Instituto del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, Salvador de Bahía, Brasil, diploma en Estudios Avanzados en Urbanística y Ordenamiento Territorial de la Universidad Politécnica de Madrid, diploma en Historia de la Arquitectura Chilena en la Universidad de Valparaíso, docente e investigador de pregrado y posgrado en la Universidad, en la Facultad, de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, profesor en el Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la misma facultad, y también ha sido académico de la Universidad de Valparaíso, Universidad Andes Bello y Universidad Viña del Mar. Expresidente de ICOMOS Chile, actual miembro experto del Comité Científico Internacional de Ciudades Históricas de ICOMOS y también del Comité Científico Patrimonio Siglo XX de la misma institución. Miembro del Comité de Patrimonio Arquitectónico Ambiental del Colegio de Arquitectos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisco y Marisol. Elvira, muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nada. Y bueno, yo también me voy a autopresentar. Soy Francisco San Martín Ide, arquitecto, presidente interino del Comité de Patrimonio, y que en esta instancia voy a ser el presentador y también el moderador de esta conversación, ¿ya? Bueno, dicho lo dicho, voy a hacer una pequeña introducción a esta conversación. Como les comento, esto va a ser una conversación bastante distendida. La idea es que en base al diálogo podamos construir algunas ideas, producir un conocimiento colectivo, y que esta introducción va a ser una especie también de provocación inicial a la conversación. Bueno, el debate constituyente implica imaginar un proyecto de sociedad. En este momento histórico se debaten cuestiones utópicas, sueños, deseos, pero también cuestiones de carácter más operativas, obviamente, más pragmáticas y bajo la técnica jurídica propia de una carta fundamental. O sea, nos vamos a mover entre cuestiones conceptuales, pero evidentemente que la mirada también está finalmente en un texto fundamental que sería la nueva Constitución. No es novedad para nadie que las movilizaciones sociales del 2019, que comenzaron con los estudiantes en el metro de la ciudad de Santiago, fueron la energía que impulsó y nos obligó a someternos a una discusión constituyente. Es cierto, habían intenciones también desde la institucionalidad política en algunos casos, otras tantas intentonas también desde el mundo social. Sin embargo, habrá que reconocer, ¿no?, que el movimiento telúrico de esta protesta resquebrajó las débiles estructuras políticas e institucionales del país. De algún otro modo, el sistema político entró en crisis, ¿no?, el sistema completo. Hasta que la dignidad se haga costumbre, dice probablemente el lema más representativo del estallido social, apelando claramente a una condición de valoración humana y por consiguiente a una crítica muy profunda a un sistema que para la masa mayoritaria ha sostenido, ¿no es cierto?, la humillación, la degradación y el abuso. Pero también no deja de ser interesante, que creo que aquí es una cuestión que habría que relevar, que se hable de costumbre, ¿no?, ya que evidencia una visión y un anhelo también de estabilización, no solo que sea algo caótico, de fijar un hábito colectivo, de permanencia de los valores
y de lo que se entiende por dignidad. Eric Hobsbawm planteaba justamente que la costumbre tiene la característica de recoger la innovación, por ejemplo, a diferencia de la tradición inventada, cuyo rasgo distintivo es la invariabilidad. Es decir, la costumbre también tiene esa posibilidad de recoger cosas nuevas. Curioso también que la frase diga eso, ¿no? Y esto es solo un enfoque analítico del proceso, sin emitir, obviamente, en este caso, ningún juicio valórico, ni moral, ni mucho menos. Seguramente esto podremos conversarlo ya pronto con nuestras invitadas e invitados, si es que les parece, ¿no es cierto?, un punto relevante, pero eso es como un contexto, digamos, inicial. Por otro lado, un par de décadas anteriores a este proceso de ebullición sociopolítica, emergieron procesos de valoración patrimonial a partir de la ciudadanía, ¿no? Esto para los invitados seguramente, también para la audiencia, no es ninguna novedad, acercando la noción de patrimonio a esas cuestiones también de índole simbólica, social y territorial. Cuestiones como categorías que empiezan a tener un sentido, ¿no es cierto?, mucho más amplio. Ahora también el debate constituyente, en nuestro contexto latinoamericano y neocolonial, nos posiciona en un espacio de discusión interesante también sobre la redistribución, ¿no?, de la redistribución de la riqueza y de manera más general probablemente también la redistribución del poder. Ese es un problema vigente, o sea, habría que reconocer que es un problema, ¿no es cierto?, de desigualdad común en los países de Latinoamérica y del sur global. El patrimonio entonces emerge como una materia de particular interés en este respecto. Aparecen algunas interrogantes que me gustaría abordar en este conversatorio y que seguramente ahí los vamos a ir tocando de manera indirecta o quizás directamente. Por ejemplo, la relación entre patrimonio y poder, la representación del conflicto en el patrimonio, o las posibilidades del patrimonio como un proyecto de sociedad. Dicho todo lo anterior, no es sorpresa que estemos presenciando procesos de resignificación de nuestro país que comportan nuevos discursos en torno a la noción de patrimonio, cuestionando visiones totalizadoras y monolíticas del acervo cultural nacional. Ante el debate constituyente, parece importante plantear el patrimonio como una categoría que no solo tiene un rango normativo y de política pública, sino que también en el marco de los derechos. ¿De qué manera pueden contribuir las nuevas miradas del patrimonio en la discusión constitucional? Bueno, a quienes se estén conectando recién les damos la bienvenida a esta actividad del Comité del Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Chile, el conversatorio número 3 denominado Patrimonio Nueva Constitución, Ideas, Conceptos y Nuevos Paradigmas. Pueden dejar sus preguntas en la publicación de este Facebook Live para transmitirlas luego a nuestros invitados. Así que iniciamos el primer bloque haciendo una primera pregunta solamente para conceptualizar y para hacer un marco, digamos, de referencial, que es la siguiente. ¿Cuáles son las nociones de patrimonio? Esta pregunta sería dirigida a Mario, a ver si nos puede también iluminar con esto. ¿Cuáles son las nociones de patrimonio que entran en conflicto en la actualidad a nivel global? Mario. Gracias, Francisco. Bueno, quiero agradecer muy cortito a la organización de este ciclo conversatorio, principalmente al Colegio de Arquitectos de Chile y a su Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, y a todo el equipo que está trabajando en esto, y volver a decir que estoy muy, muy contento y grato de estar compartiendo este momento, este conversatorio con Elvira, ¿cierto? Y con Marisol. Francisco, me hace mucho sentido la última frase que tú señalaste y quiero, no sé, digamos, para iniciar un poco los fuegos, como se podría decir, aportar algunas ideas que esbocé, que no voy a tener tiempo, obviamente, de decirlas todas, pero creo que lo más importante, creo yo, es relevar la importancia histórica que tiene este proceso constituyente y el efecto final que pueda significar la Carta Fundamental. Y digo que es un proceso histórico, digamos, de la más alta relevancia, no es simplemente una operación burocrática que hay que cumplir. Y me he puesto a pensar, y paradojalmente, quizás el alcance que tiene cualquier carta fundamental en una cultura, ¿cierto?, en una nación, tiene que ver justamente con el desafío de poder reflejar en esa carta fundamental las características identitarias de un pueblo. O sea, de alguna manera la Constitución en sí misma se transforma en un dispositivo que puede revelar con éxito, con mediano éxito, o a lo mejor con niveles de fracaso, ese gran desafío social que es representar ese espíritu, digamos, que tiene que ver con
las características culturales, patrimoniales y de identidad de un diverso conjunto de actores sociales en un pueblo. Dicho eso, yo creo que la primera pregunta está enfocada un poco, creo, cuáles son los nuevos paradigmas, ¿cierto?, que están de alguna manera cruzando este evento histórico. Yo diría que lo primero es el tema de que a nivel mundial hemos logrado ir concibiendo un espacio epistémico que tiene que ver con los derechos culturales. O sea, los derechos culturales y los derechos al patrimonio se consideran ya desde justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parte justamente de estos derechos humanos. O sea, el derecho a la cultura, el desarrollo, a la promoción y a la construcción del patrimonio se considera un derecho cultural. Entonces, eso ya da pie a pensar que la posición que pueda tener, digamos, estas concepciones del patrimonio y la cultura dentro del proceso constituyente, primero, no deberían ser ornamentales ni adjetivas. Segundo, deberían estar implicadas con otros factores. Por ejemplo, lo siguiente. Esta historia de los derechos culturales, que ya están sancionados a nivel mundial, pero que ahora los países tienen, digamos, el desafío de poder implementar y bajar en sus cuerpos jurídicos, las constituciones, la legislación, las normativas, etc., señala lo siguiente. Hay como un recorrido histórico. El último encuentro se realizó en Friburgo, el año 2007, y ahí se señala lo siguiente, y quiero citar, ya que estamos así como en onda de citar fuentes, creo que es interesante lo siguiente. Allí se señala, comillas, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, y al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos, comunidades en el mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. Y a eso se suma otros dos aspectos que considero súper importantes, que tú lo señalaste ya. Estamos viviendo un mundo, no a partir del estallido social, todo el mundo está viviendo un proceso ya en los últimos 20 años de un incremento de la descolonización, ¿cierto? La fractura de la hegemonía, ¿cierto? Y un proceso de descanonización, ¿cierto? Respecto de los discursos autorizados, ¿cierto? ¿Quién maneja, quién controla, quién hegemoniza, ¿cierto? El tema de la cultura y los elementos del patrimonio, para pasar justamente al tema de invertir el orden, ¿cierto? Y preocuparse de las diversidades, ¿cierto? Los grupos sociales, que son los que están resignificando hoy día muchos ámbitos de lo que es el patrimonio, pero también dentro de un marco de desarrollo. Y lo otro que quiero colocar en la mesa, para no extenderme más, es el tema, una orientación que ya desde el año 2007 ha estado estableciendo UNESCO, que es que de una vez por todas, dentro de un marco de desarrollo sostenible, el patrimonio debe concebirse en cuanto a su creación, conservación, gestión, difusión, ¿cierto? Desde un enfoque, señalan ellos, basado en valores. O sea que este proceso hay que alentar, ¿cierto?, que son las comunidades las que intervienen en la definición de los significados, los valores, los atributos, ¿cierto? Y en ese espacio sagrado nadie debe meterse. O sea, los valores del patrimonio constituyen una parte fundamental de esos derechos culturales que reconoce la ONU y que yo creo que es el gran desafío que tiene nuestra Constitución. O sea, quiero revelar ese tema, o sea, que la palabra patrimonio o cultura no sería un éxito simplemente como colocarla en las frases de la Constitución, sino que tienen que formar parte de su caracterización para que la Constitución sea un instrumento de identidad de lo que es Chile. O sea, pienso que ese es como el ámbito general. Gracias, Mario. Me parece muy interesante lo que planteaba Mario respecto a estas nociones, ¿no es cierto?, como que entran en conflicto con esta actualidad. Y me gustaría que Marisol pudiese indicarnos lo siguiente. O sea, hay un contexto, ¿no es cierto?, a nivel global del conflicto del patrimonio. Sin embargo, habría que ver qué pasa en el contexto nacional, ¿no es cierto?
justamente con las particularidades que tiene Chile en términos de su contexto cultural, territorial y también económico. Entonces, Marisol, ¿cómo ves tú esta crisis, digamos, o cambio de paradigma del patrimonio, pero en un contexto a nivel digamos, más de Chile, más local? De acuerdo, Francisco, gracias. A ver, yo creo que hay una cuestión central que me interesa recuperar en relación a lo que tú planteabas. Estamos sin duda en un punto de inflexión, ¿no es verdad? Hay una crisis de legitimidad, crisis institucional, crisis de confiabilidad, en fin, podemos ponerles muchos adjetivos y todos la estamos sufriendo de distintas maneras, pero creo que también, como ya sabemos, de muy antiguo, las crisis son oportunidades para volver a pensar, reflexionar y volver a pensar cómo queremos vivir juntos, cómo podemos convivir. Y yo diría que en ese marco venimos de una noción de patrimonio que ha sido la noción hegemónica, ¿no es verdad? La noción tradicional, que ponía la idea de patrimonio como acervo en una perspectiva más bien esencialista, ¿no? En que el patrimonio era una cuestión estática, estaba puesto el acento en las cosas mismas, en los bienes o en las prácticas culturales, y esta visión que heredamos era bastante monolítica y universalizante. El patrimonio hasta hace muy poco, y sigue siendo en algunos ámbitos, una cuestión de expertos, de técnicos, de algunas disciplinas específicas. Y eso se contrapone, ¿no es verdad?, a una noción mucho más contemporánea que aparece en la medida que se va ciudadanizando el patrimonio en nuestro país. Aparece la idea del patrimonio como construcción social. Y esta construcción social es situada. Tiene que ver con los territorios, tiene que ver con los lugares que ocupamos, tiene que ver con las temporalidades y por lo tanto es siempre cambiante. Entonces el acento ya no está puesto hoy día en nuestra realidad, pero no solo en nuestra realidad, yo diría a nivel también global. El acento ya no está puesto en las cosas, no está puesto en los bienes en sí mismos o en las prácticas, sino que en los procesos de patrimonialización. ¿Qué es lo que es esto? Estos procesos de patrimonialización no son otra cosa que cómo vamos valorando, cómo significamos los bienes y las prácticas culturales. Y eso lo hacen las personas, las comunidades en sus territorios, los distintos grupos de interés, también los expertos, también las disciplinas. Entonces, en ese sentido, venimos de una idea de patrimonio, que es la idea del discurso autorizado del patrimonio, que es una idea hegemónica, pero lo importante aquí es que esa idea validaba y valida ciertas identidades. Cuando digo valida ciertas identidades, digo valida algunas identidades por sobre otras. Y en ese sentido es excluyente. Desde el discurso crítico del patrimonio, o en otros términos, contrahegemónicamente, podemos hablar de que el patrimonio tiene que reconocer entonces en esta perspectiva mucho más de proceso, mucho más de procesos de validación, de valoración, de significación simbólica, tiene que reconocer que hay fracturas y conflictos y que no todos y todas accedemos de manera igual al patrimonio. En la medida que reconocemos esas fracturas y esos conflictos, entonces podemos entender el patrimonio como un espacio de poder y por lo tanto deja de ser exclusivamente una cuestión de índole técnica para pasar a ser un espacio de poder y por lo tanto político. El patrimonio es un espacio en disputa, es un espacio político al que hoy día concurren cada vez más un conjunto de actores diversos con intereses en juego distintos. También quisiera agregar a esto, para esta primera conversación, que pasamos junto con ese tránsito de la idea de acervo a la idea de proceso, desde una atribución de valores como bienes, como valores intrínsecos asociados a los bienes, a una idea de valores que tienen que ver con valores atribuidos. Nuevamente ahí somos
nosotros, las comunidades, las personas, los actores, los grupos de interés, quienes atribuimos valores a los distintos bienes patrimoniales, y eso depende de nuestros contextos sociales. Entonces, la mirada que aparece en nuestro contexto nacional, digo, pero no solamente aquí, abre una perspectiva en donde ya podamos empezar a superar estas concepciones binarias, estáticas, monolíticas, acríticas, y entrar en una perspectiva no binaria, ¿no es verdad?, mucho más dinámica, mucho más situada. No quiero alargarme mucho, pero planteo algo que tal vez podríamos seguir conversando, que creo que uno de los desafíos que tenemos de cara al proceso constituyente es la cuestión de ampliar la mirada desde una perspectiva también intercultural. No sé si estamos con Francisco. Sí, ahí está. Sí. Oye, sí, seguimos todavía con problemas técnicos, pero bueno, veremos si lo podemos resolver. En ese sentido, Elvira, y lo que planteaba Marisol respecto a la importancia de las comunidades, ¿no es cierto? Y aquí hay un proceso político también, ¿no es cierto? El patrimonio como político y también como una disputa de poder, pero también quería situarlo en la posibilidad del patrimonio, también en términos conceptuales, de también un espacio de conciliación, ¿no es cierto? También un espacio de construcción de comunidades. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Se puede constituir el patrimonio pese a este contexto que nos ha planteado Mario y Marisol? ¿Se puede o qué líneas se pueden trazar para construir, digamos, una conciliación, ¿no es cierto? Y, digamos, un espacio de construcción de comunidades también. Gracias, Francisco. Bueno, aprovecho de saludar y agradecer esta instancia, ¿cierto? A Francisco, bueno, a la Mirilla Danilo, a la Andrea Ortega. Me parece importante que reflexionemos en torno a los temas del patrimonio, la nueva constitución, la ciudad, ¿cierto? Los barrios desde el Colegio de Arquitectos, porque el gremio debe tomarse con propiedad este rol en la sociedad, de construir espacios, ¿cierto? De intervenir, de conservar y de mirarnos desde una lógica particular de la arquitectura, ¿ya? Me gustaría reforzar algunas cosas sobre las nuevas nociones de patrimonio que me parecen importantes incorporar en esta discusión, ¿cierto? Muy de acuerdo con todo lo que planteaba Marisol también, y también Mario. Hay que decir que estas nuevas nociones establecen un patrimonio que no está centrado en objetos ni edificios, ¿cierto? Sino que está centrado en las personas, en las relaciones que establecemos con estos objetos y lugares, ¿cierto? Y con el territorio. En este sentido es fundamental poner en relieve estas miradas contemporáneas que amplían el foco de una noción del patrimonio oficial, del patrimonio declarado, el cual fue mayoritariamente monumental, ¿cierto? Por un nuevo patrimonio que está definido y valorado por las comunidades, fomentando un diálogo que haga conversar, por un lado, tradición, por otro lado, innovación, ¿cierto? Las preexistencias con nuevos recursos. En ese sentido, hay un deber de parte nuestra de entender esta herencia, que es como la forma antigua de entender el patrimonio, pero todavía vigente en el sentido de que el patrimonio conlleva una responsabilidad que implica cuidar aquello que hemos recibido para entregarlo en buenas condiciones. Creo que la discusión hoy día está en cuál es el futuro del patrimonio, qué es lo que estamos construyendo a futuro, ¿ya? Por supuesto que va a ser un tema en tensión, especialmente ligado a la propiedad del patrimonio. Si nos preguntamos cuál es el límite entre lo público y lo privado, ¿cierto? ¿De quién es el patrimonio? ¿A quién pertenece? En ese sentido es importante revisar que más allá de la propiedad efectiva, ¿cierto? Como lo ha planteado el profesor Joseph Gómez en un texto que le invita a revisar, que se llama Patrimonio en conflicto, ¿cierto? Va más allá de la propiedad efectiva y nos cuestiona cómo se equilibran, por un lado, intereses privados con los colectivos. ¿Cómo es posible administrar un bien comunitario? Esta administración, donde concurren diferentes intereses, nos puede provocar conflictos, pero también encuentros. ¿Qué pasa con la propiedad privada declarada como patrimonio nacional? Surge entonces esta contradicción sobre aquello que es de alguien, pero a la vez nos pertenece a todos.
Hay que recalcar que el patrimonio no es uno, como aparece referido, ¿cierto?, en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el patrimonio, ¿cierto? Tenemos que referirnos a los patrimonios, puesto que es un concepto dinámico que depende de la valoración de distintos grupos humanos, ¿ya? A modo de ejemplo, un lugar, un territorio particular puede ser muy valioso para una comunidad y no representar nada particular para otra. Y como planteas las preguntas, Francisco, me parece que estos patrimonios que definimos y gestionamos en comunidad nos unen, nos reconcilian, pero también nos ponen en tensión. Gracias Elvira. No sé si es que alguno de ustedes quiera comentar lo que ha dicho los otros invitados. Francisco, no sé si hay tiempo, quería agregar un poquito algo que me quedó en el tintero, pero quiero vincularlo con lo que se estaba conversando. Pienso personalmente que el constituyente y esta especie como de articulación con las nuevas definiciones o los nuevos alcances que está teniendo el patrimonio a nivel mundial, hay que contextualizarlo. Primero, en el marco de lo que está sucediendo en Latinoamérica, o sea, eso es súper importante, o sea, lo que resulte como Carta Magna en Chile, seguramente va a estar muy en sintonía con una tendencia y un proceso que están viendo los pueblos latinoamericanos. Y en ese sentido, quiero relevar la importancia de algunos documentos que creo que van a ser muy orientadores en esta medida. Carta, por ejemplo, de Burra, Australia, de la década del 90, y evidentemente también el énfasis que comienza a cambiar con la ENERA Japón, ¿cierto?, de 1994, que nos recuerdan justamente estos temas. O sea, ya desde esa visión nos recuerda que existe una manera de reconocer diversidades culturales de acuerdo a estructuras territoriales, ¿cierto?, grupos étnicos, diversidades de género, y por lo tanto es súper importante, creo yo, que nos ubiquemos. O sea, lo que en Chile está ocurriendo o va a ocurrir está marcado por las características propias de nuestro continente, que están relacionadas con procesos endémicos ya, ¿cierto?, de marginación, de un montón de diversidades, temas de problemas de marginalidad económica, temas que tienen que ver también con presiones ambientales, ciertos riesgos que están ocurriendo. Por lo tanto, esa mirada un poco, que digamos que tiene que ver un poco con despegarse. Yo creo que es el momento en que la Constitución, en cuanto a patrimonio y cultura, va a tener que despegarse de estos discursos un poquito eurocéntricos, que ya lo está haciendo en distintas realidades, para que se instale un desafío que es mucho mayor. El desafío hoy día para nosotros los chilenos, el conjunto diverso de los chilenos, tiene que ver también con reconocer cómo construimos patrimonio socialmente desde esta latinoamericana, evitando caer en errores que siempre son continuos, ¿cierto? Como que de adaptar o aplicar ciertos modos externos, cosas que no están resultando bien hace mucho tiempo. Y lo otro, un documento muchas veces olvidado, que es de 1967. O sea, ya las normas de Quito de ese año ya se plantean muchos temas que de alguna manera tienen que ver con nuestra realidad. Entonces, hay una invitación aquí también a revisar las posturas, los enfoques, para que la Constitución no solamente reconozca los patrimonios heredados, sino que también garantice la libertad, el derecho, ¿cierto?, la posibilidad de construir esos patrimonios. O sea, porque son dos cosas distintas. Una cosa es que los reconozca y otra cosa que potencie, incentive, ¿cierto?, y promocione ese proceso social de construcción de estas identidades. Eso quería agregar un poquito de la primera parte, Francisco. Gracias, Mario. Bueno, quería plantearles ya en una segunda fase de esta conversación, y estamos un poco apremiados por lo accidentado que ha sido todo esto. Les comento que igual vamos a tener que cortarlo también, porque algo sucedió con Zoom, así que si es que lo alcanzo a arreglar, podemos continuar luego. Pero
Les comento justamente para agitar el tema sobre el patrimonio en el contexto actual de la nueva Constitución, ¿no? Entonces, tomándote a ti, Mario, con lo que tú comentabas, y volviendo a una pregunta quizá un poco más general, pero para reenfocar el problema. ¿Qué significa para ti, Mario Ferrada, el momento constituyente? En términos generales, pero también en términos de patrimonio. Cuéntame. La pregunta es como bien amplia. Quiero plantear lo siguiente. Yo creo que entendiendo un poco, o quizás creyendo entender tu pregunta, significa también establecer el estatus jurídico que va a tener el tema de la propiedad del patrimonio. Ya algo se ha adelantado, o sea, es el momento justamente aceptando estos cambios de paradigma conceptual, epistémicos, deontológicos, ¿cierto?, del problema, de asumir ciertos factores que son clave, que es qué estatus jurídico va a tener el tema de la propiedad del patrimonio, ¿cierto?, en el marco del desarrollo sostenible en términos económicos, sociales, ambientales, culturales. En ese sentido, creo que tú lo decías en algún momento, Francisco, los recursos, el tema del patrimonio tiene que ver con bienes que también tienen un papel que cumplir en la sociedad nacional respecto a recursos de desarrollo. O sea, también y sobre todo son recursos de desarrollo, ¿cierto?, para las comunidades que no son renovables, ¿cierto? Y donde hoy día la carta que nos rige, que por más modificaciones que haya tenido, tiene un origen espurio, ¿cierto?, en dictadura. Yo creo que va a ser fundamental el que con arrojo y argumentación se defina el rol estratégico que va a tener la propiedad del patrimonio, ¿cierto?, haciendo que prevalezca el bien común, en muchos casos, ¿cierto?, por sobre los intereses particulares, cosa que no está garantizada en la Constitución. Por más que el artículo 19 tenga algunas nociones respecto a relación patrimonio, educación, difusión, etc. Y en ese sentido, el alcance del patrimonio habría que concebirlo, y esto para mí por lo menos es una de las partes más interesantes, pero más complejas, porque tiene que ver con un cambio mental y un problema que va a generar un conflicto político seguramente en el proceso, es concebir al patrimonio como un sujeto de derecho. Bueno, yo no soy abogado, pero uno también puede entender que cuando el patrimonio adquiere un estatus como sujeto de derecho, ¿cierto?, queda disponible para que pase de ser simplemente un objeto a comportarse como un sujeto de derecho, a partir de lo cual es posible jurídicamente reivindicar, ¿cierto?, derechos superpresos. Por ejemplo, la dignidad en torno a los procesos de construcción del patrimonio, el respeto por las identidades y las diversidades, el derecho a la libertad para crear, proteger, significar patrimonio, el derecho a la autodeterminación para el desarrollo de los territorios, ¿cierto?, considerando a este patrimonio como un recurso, la idea del desarrollo integral y finalmente que sucediendo todo esto, si el patrimonio es un sujeto, ¿cierto?, de derecho, es posible exigir. O sea, cuando es sujeto de derecho, se pueden cometer crímenes contra el patrimonio. Por lo tanto, yo puedo reclamar, ¿cierto?, la reivindicación de ese derecho que ha sido conculcado. Cosa que hoy día no ocurre en la Carta Constitucional. Entonces, ese tema tiene que ver, para terminar, considerar a ese sujeto de derecho también en su dimensión como recurso económico, que no es pensar en financiamiento para conservar los elementos del patrimonio. Significa también el aceptar y el plantear que los ejes de la cultura y el patrimonio son fundamentales e imprescindibles para lograr un proyecto, como decías tú, Francisco, de desarrollo país. Dicho de otra manera, si la Constitución no incluye al patrimonio como sujeto de derecho en su rol de recurso económico sostenible, no va a estar cumpliendo el papel que creo que muchos grupos sociales, ¿cierto?, están buscando en la nueva Carta Fundamental. Gracias, Mario.
Claro, aparece el tema del derecho al patrimonio, obviamente, y en ese sentido también quería preguntarle a Marisol, y ahí quizás también Elvira pueda comentar algo luego, sobre el tema del derecho al patrimonio, pero también el tema del derecho a la ciudad, los derechos culturales también. Entonces, aparecen una serie de grupos de derechos, ¿cierto? De segunda o tercera generación. ¿Qué pasa ya en términos como digamos, poniéndolo en crisis este tema de los derechos? ¿Qué pasa también con la prevalencia de los derechos cuando uno quiere armar una carta fundamental? Digamos, cómo pueden contribuir este esquema de derechos? Por el ejemplo claro es el derecho a la ciudad y el derecho al patrimonio, pero también en qué momento pueden entrar en conflicto. ¿Cómo lo ves tú, Marisol, en el caso digamos, escribir la nueva constitución con este grupo de derechos culturales, se podría decir? Sí, lamento, me perdí una parte de lo que decía Mario, así que si me salto o repito algo, pido las disculpas de antemano. Yo creo que la perspectiva de derechos culturales y de derechos patrimoniales es esencial. Y tiene que ver con esto que comentábamos al principio, de que tenemos una oportunidad para volver a pensar cómo convivimos, para poder reflexionar nuevamente. Y yo creo que cuando hablamos de derechos culturales, es bueno pensar que no estamos hablando de algo externo, ¿no? Algo que nos viene o simplemente una cuestión de acceso a la cultura. Yo creo que estamos hablando de nosotras y de nosotros mismos, de nuestros saberes, de nuestras identidades, pero también de nuestras memorias, de nuestros sueños. O sea, de eso, en ese marco creo que tenemos que situarnos para hablar de derechos culturales. Y en ese sentido es el derecho de todas y todos a tomar parte en la vida cultural y a satisfacer también sus necesidades económicas, sociales y políticas. Y aquí quiero destacar un punto, porque creo que a veces se congela la cuestión cultural, o desde una visión, por ejemplo, multiculturalista, se tiende a esencializar a los pueblos originarios, por ejemplo. Y en realidad, desde una perspectiva de derechos, perdón, ambas cosas están imbricadas. O sea, estamos hablando de derechos fundamentales y de derechos culturales, no como una reificación de las culturas, no como una cerrazón, una esencialización, sino que desde una perspectiva que yo creo que tenemos que cambiar y que es una buena oportunidad de cambiar. Nosotros somos depositarios, hemos sido herederos de una concepción que nos viene desde una perspectiva eurocéntrica. Y hoy día, y algo escuchaba lo que decía Mario, con lo cual concuerdo, ¿no es verdad? Es en esa perspectiva eurocéntrica hubo un cierre a todo aquello que era lo otro en Latinoamérica, las otredades, las alteridades, los pueblos originarios. Eso fue clausurado. Y eso fue concebido como una alteridad que era opuesta a la idea de progreso. En las teorías decoloniales, autores como Aníbal Quijano, como Edgardo Lander, nos plantean que necesitamos hacer un giro decolonial. Y esto quisiera tal vez relacionarlo con la pregunta anterior en torno a la idea de construir comunidades, ¿no es verdad? O un espacio de conciliación a donde las distintas comunidades puedan convivir. Yo creo que tenemos que desafiar esa visión tradicional y esa perspectiva eurocéntrica. Hoy día tenemos las condiciones para hacerlo y desafiar estas narrativas dominantes, hegemónicas, con una contrahegemonía, con una mirada alterna, ¿no es verdad?, en donde podamos avanzar hacia una comprensión más amplia y hacia una idea de pluriverso en vez de una idea universalizante, a donde podamos establecer relaciones de intercambio en términos interculturales con distintos actores, con distintos intereses en juego, entendiendo que nuestra concepción del mundo es una y que hay muchas otras maneras de concebir el mundo y hay muchas comprensiones distintas. Y en ese sentido yo creo que cuando hablamos de derechos culturales podemos avanzar hacia una ciudadanía cultural, es decir, desde una perspectiva de derechos colectivos, pero también de protección, por ejemplo, de protección de los territorios ancestrales, ¿no es verdad?, de funcionar con consulta previa, libre, informada,
con medidas de promoción a las distintas identidades culturales y reconocimiento, insisto, que no sea solamente un reconocimiento en términos de, comillas, una cultura, una etnización o racialización, sino que más bien casi una comprensión que alude a lo epistémico y a lo ontológico, ¿no es verdad? O sea, recuperar conocimientos, saberes, cosmovisiones, maneras de ser de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos tribales, y yo creo que esto es hoy día muy importante porque cuando reconocíamos que estamos en un momento de crisis generalizado, bueno, hay muchos pueblos que tienen mucho que enseñarnos. Nuestros pueblos originarios en América Latina desde un principio tenían una concepción de la naturaleza, de la relación con la tierra, que es sostenible. Y nuestros esfuerzos desde un modelo, insisto, heredero de una perspectiva eurocéntrica y un modelo extractivista, está agotado. Hoy día es que aclaro que está agotado con la pandemia, se hace evidente los desafíos que tenemos, el cambio climático es uno de ellos, se hace evidente, digamos, la necesidad de este giro. Y yo creo que el giro es así, es un giro decolonial y es un giro que tiene que ver, digamos, con una perspectiva de derechos, pero ciudadana, no solamente cultural, sino también política. Es muy interesante lo que planteas, Marisol, porque también se engarza un poco en la pregunta que quería plantearle a Elvira, si es que, o si quiera también retomar lo que estás comentando, pero hay una situación efectivamente digamos, del patrimonio también como un recurso, en el sentido también, a partir también de la mirada de los derechos, ¿no? O sea, lo planteábamos también en la pauta inicial, se podría pensar en el circuito, el patrimonio, digamos, en el circuito económico global también, ¿no? Como parte de un recurso económico, incluso a veces financiero. O sea, el ejemplo más palpable tiene que ver con el turismo cultural, pero hay otras también, digamos, industrias que están en torno al patrimonio, que de algún modo también para los contextos latinoamericanos también movilizan la economía. Eso no hay que desconocerlo, digamos que eso sucede y que hay muchas también comunidades de interés que están en torno a un patrimonio como un recurso explotable, ¿no? Y también entra en conflicto con eso, con la mirada de la salvaguardia o de la gestión, digamos, desde las comunidades, porque el equilibrio es muy, digamos, es un equilibrio inestable, ¿no? Sí. Entre cuánto yo puedo explotar y que sea un beneficio para la sociedad y cuando me paso, digamos, para otro lado y genero también digamos, genero problemas con el patrimonio, también en el caso de la gentrificación en términos urbanos y otros fenómenos también económicos que inciden en eso. Entonces, Elvira, no sé qué te parece a ti también esta, digamos, paradoja que se produce entre el derecho quizás a extenderse, digamos, económicamente y el derecho también de las comunidades a entender su patrimonio también como algo propio de ellos. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es interesante, uno de las polémicas que tiene que ver con el patrimonio, ¿cierto? De las tensiones. Yo creo que la primera gran consideración tiene que ver con dejar de lado esta noción negativa del patrimonio solo como un costo, ¿cierto? Como un freno al desarrollo. Tenemos que entenderlo hoy día como un activo, como un motor, pero de desarrollo sustentable. Esta noción de patrimonio, ¿cierto?, que cuestiona lo que nombraba Marisol, la antigua visión hegemónica del patrimonio, como la herencia que debemos llevar, conservar de manera estática, como una carga pesada que debemos, que solo supone costos, ¿cierto? Y efectivamente una de las opciones válidas, esto lo podemos debatir también, ¿cierto?, a la hora de activar el patrimonio, puede ser el turismo patrimonial. ¿Cierto? Es una industria que puede ser muy perjudicial en algunos sitios vulnerables, puede provocar daños irreparables, pero es una industria que puede ser manejada también de manera sustentable para evitar efectos negativos en los territorios y en las comunidades. Hay varias maneras de reactivar el patrimonio que tiene que ver con economías propias de las comunidades, que tiene que ver con, por ejemplo, el patrimonio culinario, con la artesanía, con el contexto de fiestas tradicionales que activan, no sé, como ejemplo, pueblos abandonados, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ocurre en los poblados del altiplano,
cuando las fiestas religiosas vuelven a dar vida a poblados que están abandonados. Creo que entra aquí un concepto que se está intentando incorporar en la propuesta de ley, que tiene que ver con el paisaje cultural, que se refiere a zonas de manejo más complejos que incorporan tanto elementos naturales como culturales, ¿cierto? Y que no pueden seguir siendo manejados bajo la categoría de zonas típicas y pintorescas, que me parece que es una categoría que queda totalmente desactualizada. Esta categoría requiere una particular gestión territorial y que esa debe ser liderada especialmente por las comunidades. Si bien patrimonio y desarrollo son conceptos que a veces parecieran contradictorios, un patrimonio activo va a contribuir al dinamismo del desarrollo, tanto social como económico, como ambiental, ¿cierto? Fomentando importantes procesos de negociación. El enfoque debe aportar el resguardo de la calidad de vida urbana, ¿cierto? Particularmente de los barrios, del espacio público y sus formas de uso, buscando posibles soluciones relacionadas con el desarrollo sostenible de las ciudades y de las comunidades. Por lo tanto, el patrimonio se establece como un derecho a lo que sea entendido y valorado como patrimonio que tiene que ser protegido y custodiado por el Estado. Pero otra parte está el deber de la ciudadanía, ¿cierto? De apoyar este proceso de conservación para enfocar en la proyección de un futuro desarrollo sustentable, poniendo este foco en la gestión, ¿cierto? No se gasta en patrimonio, se invierte en patrimonio. Súper, Elvira. No sé si es que Mario o Marisol quisieran redondear alguna idea respecto a lo de Elvira antes de ir al tercer bloque, que vamos a tener que cortar, pero nos vamos a meter de nuevo como la vez anterior, porque la conversa está buena, me dicen por interno. Pero ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, bien. En 5 minutos de la idea y después vamos a querer una tercera sesión. Yo, frente a la cuestión de los recursos que tú planteabas, el patrimonio como recurso, Francisco, que es una pregunta sin duda en discusión y tremendamente interesante, yo agregaría a esa pregunta, o sea, no tanto de quién es el patrimonio, porque sin duda concurren intereses privados y públicos. Yo creo que la pregunta es quiénes se benefician y cómo de la activación del patrimonio. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, lo que nos aparece son las asimetrías, ¿no es verdad? Hay desigualdades respecto de los beneficios de la circulación social, de los procesos de apropiación social de los patrimonios. Concuerdo con lo que plantea Elvira en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que si reconocemos esas asimetrías, que son ancestrales, el desafío entonces es, junto con las políticas de reconocimiento, políticas de redistribución. Y yo creo que ahí hay un asunto medular. Cuando nosotros decimos que es muy importante incorporar una perspectiva de derechos culturales de cara al proceso constituyente, por ejemplo, y los beneficios de incluir esta perspectiva de la cultura y el patrimonio en la nueva Constitución, yo creo que sí, que efectivamente eso tiene que estar ahí porque establece un piso diferente. Nos muestra una voluntad que recoge lo que hemos venido conversando en los últimos 2 años en este país. Significa también una voluntad explícita de que la cultura pase a ser parte de esta idea de convivencia y de un modelo de vida digno, ¿no es verdad? Sin embargo, yo creo que es importante también decir que el solo reconocimiento constitucional de los derechos culturales y patrimoniales no es garantía de su cumplimiento. O sea, si bien necesitamos ese piso, porque es importante tanto en términos normativos, simbólicos, políticos, no es suficiente. Y en ese sentido yo creo que debajo de aquello tiene que estar lo que planteaba Elvira muy bien, es decir, la ciudadanía, los distintos estamentos, los distintos poderes, tenemos que estar allí para la construcción de políticas públicas que signifiquen la implementación de esos derechos, ¿no es verdad? Y que se haga también desde abajo hacia arriba. No solo de arriba hacia abajo, sino de un trabajo desde los territorios con comunidades y con actores empoderados. Entonces, nuevamente, aquí estamos frente a un desafío de redistribución de poder.
Francisco, si puedo agregar algo. Cortito. Claro, pero para que eso ocurra, evidentemente no basta con la Constitución ni con que queden, digamos, redactados los derechos, ¿cierto? Aquí hay un cambio también de la estructura política de decisiones. O sea, cuando se preguntaba respecto a la capacidad económica del patrimonio, ¿cierto? El tema de la actividad turística, economía productiva. Bueno, finalmente son las comunidades las que van a tener, que tendrían que decidir sobre el papel que van a tomar, ¿cierto? Esos recursos activados y de qué manera van a volver a ellos también, ¿ya? Y eso significa que no puede seguir ocurriendo lo que está pasando hoy día en Chile, que con una estructura centralizada, ¿cierto? Las capacidades territoriales regionales, ¿cierto? De norte a sur, de sur a norte, qué sé yo, no están en esa estructura de decisiones. Esto tiene que ver con la descentralización. Entonces, por eso que justamente muchos de los temas que estamos conversando, yo creo, no creo, o sea, estoy seguro, no pasan simplemente por un tema como de que quede incorporado el concepto de patrimonio, sino que tiene que ver con los factores que ya se han conversado sociales, el rol económico que va a tener los patrimonios en el desarrollo del país, y lo otro, qué función en la decisión política o los sistemas de gobernanza que hoy día no existen, van a tomar estas cosas. Y en ese sentido, justamente vuelvo con el tema que me parece súper interesante, es una oportunidad para reconstituir un proceso que yo creo que es históricamente, desde el inicio de la colonización en América, siempre ha quedado pendiente, cortado, que es el tema justamente de construir desde lo propio, sin adaptar, construir desde lo propio, desembarazándose de esta idea de que nosotros somos una modernidad o una segunda modernidad o estamos en una etapa de hipermodernidad, lo que siempre nos lleva a como a compararnos, ¿cierto?, con ese centro, ese como origen centroeuropeo de los temas. Y el tema de la otredad justamente es súper importante en esta medida. Mario, sí, vamos a ir al tercer bloque en esta sesión, digamos, corte. Vamos a hacer un corte comercial de 1 minuto para meternos en la tercera porque no se han solucionado los temas técnicos, así que vamos a continuar con el tercer bloque respecto justamente a los patrimonios futuros, que creo que es interesante plantearlo en términos también constitucionales. Así que cerramos y volvemos al tiro. Estamos de vuelta después de este corte para que fuesen a tomar agua, a estirar las piernas. Vamos a iniciar con el tercer y último bloque de la sesión. Insisto que esto también va a quedar grabado en el Facebook del comité, así que pueden después revisar la conversación que hemos tenido con Marisol, con Mario y también con Elvira. El último bloque consiste también ya con la idea de ir bajando estas ideas en clave constituyente, pero también en pensar en delinear el futuro de la sociedad, porque básicamente el momento constituyente se refiere también a pensar, ¿no es cierto?, el país en los próximos años. En ese contexto, ustedes lo dijeron, o sea, el tema patrimonio aparece en la Constitución, de hecho, ¿no? Aparece en la Constitución actual, aparece, voy a citar textualmente, dice: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Eso es lo que aparece, digamos, en el artículo 19, inciso 10. Y en el inciso 24 dice: solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende, cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. En este caso lo plantea como patrimonio ambiental, pero uno podría también pensarlo, ¿no es cierto?, como patrimonio en términos generales. Y luego hay otro artículo que me parece interesante, que no habla de patrimonio, pero sí da cuenta de la mirada desde donde se constituye esta Constitución, valga la redundancia, ¿no es cierto?, la Constitución que está vigente. Dice: todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales.
los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. De algún modo, no dice patrimonio, pero está dando cuenta una mirada, ¿no es cierto?, a partir como de un concepto de la patria o del Estado-Nación que de algún modo está en crisis, ¿no? Y de hecho, en el conversatorio anterior, un colega planteaba justamente si es que es posible pensar en el patrimonio nacional, ya que estamos, digamos, pensando en la crisis y un poco también planteaba Mario, no es el patrimonio territorial, y si es que es territorial, ¿por qué tiene que ser nacional? Sino que también puede ser a partir de las comunidades. Entonces, hay una paradoja probablemente lo planteo, digamos, como pregunta a ver qué les parece, pero se produce una paradoja respecto a las miradas contemporáneas del patrimonio desde los territorios y de las comunidades y la intención, ¿no es cierto?, como de unificarlo en un texto constituyente. Entonces, no sé quién dispara primero, Mario o Marisol o Elvira, respecto a eso. ¿Qué pasa con esa paradoja de un patrimonio localizado, de las comunidades y una comunidad imaginada, como, ¿no es cierto?, como conceptualmente podría pensarse la nación? Yo creo que sí, que la comunidad imaginada, o sea, la idea de patrimonio, el patrimonio fue un dispositivo que estuvo al servicio de la constitución de los Estados-Nación, y eso es lo que heredamos inicialmente, y eso tiene que ver con la constitución de las repúblicas, ¿no es verdad?, y con una idea de modernidad. Eso hoy día está en crisis, lo hemos dicho los tres, lo has planteado tú también, Francisco, yo creo que no es ninguna novedad para nadie. Está en discusión en Chile la idea de constituir un Estado plurinacional. Eso es algo que va a estar en la conversación constituyente seguramente de todas formas. Tenemos los escaños reservados para pueblos originarios. Ellos seguramente con más propiedad que nosotros van a plantear sus cosmovisiones, y yo creo que esta es una deuda muy antigua que tenemos en Chile, y no solo en Chile, en varios países, pero al mismo tiempo, pensando desde la perspectiva de la oportunidad, también tenemos algunos referentes que no digo que tengan que ser copia, pero que han ido avanzando en esta perspectiva. Bueno, Nueva Zelanda, Canadá, hay distintos ejemplos de países y de constituciones a las cuales podemos mirar. Más cercano en nuestro continente latinoamericano tenemos los ejemplos de Bolivia y Ecuador, de cómo resuelven ellos, son modalidades distintas. Yo creo que eso es algo que tenemos que discutir y que sin duda nuestros propios representantes de pueblos indígenas van a tener una palabra muy importante que decir en eso. Ahora, mirando un poco el futuro también, yo creo que otra de las deudas que tenemos junto con esa, porque está todo imbricado en este sentido, es la cuestión del patrimonio ambiental, del patrimonio natural, y cómo nos relacionamos con los recursos naturales que son siempre restringidos. ¿No es verdad? O sea, venimos también de un modelo extractivista que ya no da para más. Pensemos simplemente en el ejemplo del agua. O sea, entonces en ese sentido yo repongo la pregunta de, bueno, ¿qué contenidos queremos o podemos darle hoy día a esta noción de desarrollo humano sustentable o sostenible? ¿No es verdad? Y esos contenidos yo creo que son fundamentales para pensar en que podamos seguir viviendo en el planeta y seguir conviviendo. Yo creo que eso no está asegurado. Y estos virus que nos restringen hoy día están relacionados, o sea, está todo articulado. Entonces hay una crisis, pero también hay una responsabilidad y hay una necesidad de replantearnos en este sentido. Y yo creo que no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos como la posibilidad de conversar y de sentarnos a la mesa desde también una perspectiva interdisciplinaria. Yo en ese sentido creo que como arquitectos, como arquitectas, tenemos que reconocer que el campo cultural ampliamente, y más específicamente el campo patrimonial, es un campo por definición interdisciplinario.
Y en ese sentido tenemos que reconocer lo que no sabemos y no estar tan seguros de lo que sabemos, porque no nos ha servido, porque nuestras respuestas no han sido tan adecuadas. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de aquellos a quienes no miramos por largo tiempo, y esos son nuestros pueblos originarios. Yo creo que ahí hay una potencialidad de respuestas, de salidas, de convivencia con la naturaleza, con los recursos, incluso con valores espirituales que en un marco neoliberal absolutamente mercantil hemos dejado de lado. Creo que esa es una perspectiva de futuro que puede ser muy convocante y muy inspiradora. Sí, yo coincido con Marisol en la oportunidad, ¿cierto?, de esta vez incorporar, como lo han hecho otras constituciones vecinas, ¿cierto?, como la boliviana, de integrar, ¿cierto?, una interculturalidad, integrar las identidades de los distintos pueblos, ¿cierto?, y velar por el patrimonio de distintas comunidades. En ese sentido, ¿cierto?, debería aparecer el patrimonio de una manera más explícita, declarando más de lo que nuestra actual Constitución declara solamente en un artículo, ¿cierto? Este proceso en Chile responde a una demanda histórica por mayor igualdad. En este sentido, el proceso constituyente es una oportunidad de poner sobre la mesa temas del patrimonio que los vamos a discutir con paridad de género, con representación de los pueblos originarios, y que lo vamos a definir en conjunto, ¿cierto?, el rol del patrimonio en la construcción de una nueva sociedad, ¿ya? En ese sentido, esta constitución que regula el funcionamiento del Estado se refiere a derechos, a deberes de los ciudadanos, como un marco regulatorio, ¿cierto? Y en ese sentido nos permite tener una perspectiva más amplia, de reconocer que existe este patrimonio amplio y dinámico, que protege un patrimonio, como tú estabas hablando, Francisco, del futuro, que no busca congelarse, sino el congelar el patrimonio del pasado, por así decirlo, sino incorporar esta noción que hemos estado hablando contemporánea, en todas sus formas, que no solo de protección, sino también de garantías y de promoción a este patrimonio, ¿cierto? Considerar las comunidades del patrimonio, considerar los territorios, y por otro lado entender los deberes y derechos de la sociedad actual, la participación ciudadana, escuchar a las comunidades, ¿cierto? A mí me gustaría poner énfasis particular sobre el desarrollo urbano sostenible, que internacionalmente se ha discutido en contextos, por ejemplo, de la UNESCO, en el encuentro de Hábitat 3, ¿cierto?, que se reunieron en Quito y que utilizó particularmente el documento de la UNESCO el título Cultura, Futuro Urbano. Y eso hizo un llamado a construir una ciudad centrada en las personas, ¿cierto?, a humanizar las ciudades a través de la cultura. Por otro lado, en Chile hemos avanzado de alguna manera a través de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que estableció como una meta lograr una mejor calidad de vida para las personas, abordando de manera integral los aspectos que rigen la conformación de las ciudades, buscando que el desarrollo sea socialmente integrado, ambientalmente equilibrado y económicamente competitivo. Mario. Ya estamos en la parte final, ¿cierto? Para Sí, pueden ir. tirar. Ya. Mira, yo en algunas cosas tengo algunas diferencias que son normales, ¿cierto?, en estas conversaciones, pero que tienen que ver con lo siguiente. O sea, creo yo proyecto un poco lo que va a ser este proceso, que hay una demanda también para otros gremios, otros grupos, ¿cierto?, comunidades, en hacer una especie de seguimiento. O sea, no basta, evidentemente, como decía Marisol, en contar con un excelente elemento literario, ¿cierto?, bien escrito, sino que una especie también como las propias comunidades empoderadas, ¿cierto?, y con este conocimiento compartido, vamos a tener que de alguna manera ayudar a fiscalizar que esto vaya ocurriendo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que van a estar leyes en Chile que van a cambiar. De hecho, incluso proyectos de ley que hoy día están en el Congreso no se van a aprobar, y si se aprueban van a tener una corta vida. Entre ellas la ley de patrimonio cultural, el tema de la ley de la previsión, ¿cierto?, el tema de la salud, la ley de base del medio ambiente, etc. Entonces,
es importante como decirle a las personas que nos están escuchando que la tarea no termina cuando se promulgue la Constitución, sino que ahí comienza la tarea del monitoreo. Y en ese sentido, yo creo, ya que estamos en la última parte, ¿qué debería promover la nueva Constitución en base a esto que hemos estado conversando? Primero, debería ser capaz de reflejar al patrimonio en una nueva relación armónica, como lo decía Marisol, debería ser capaz de reflejar una nueva cosmovisión, ¿cierto? Donde estén presentes los elementos materiales, espirituales, simbólicos, profundos, de esta complejidad que llamamos Chile, o los chiles, con S final. Y en esa, digamos, armónica, establecer una nueva relación, ¿cierto?, del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, con los territorios, con la naturaleza y con el conjunto de los seres vivos. Lo segundo, aclarar que no es lo mismo señalar que las personas tengan derecho a la cultura y a los patrimonios, que señalar que el patrimonio y la cultura por sí mismo sea un sujeto de derecho. Hoy día en la Constitución se reconocen dos sujetos de derecho, los individuos y las personalidades jurídicas, por ejemplo. Pero cuando le otorgamos ese rol, ¿cierto?, como de un ser vivo al patrimonio, ya lo estamos colocando en otro estatus. Lo otro es que la Constitución, que lo decía Marina Weissman en algún momento, que debiéramos pensar también en que la Constitución tiene que reflejar un proyecto de país, ¿cierto?, en esa medida. Y no abocarse simplemente a incorporar palabras, ciertos conceptos, que puede que queden mejorados respecto a la situación actual, pero lo que hay que construir colectivamente es el proyecto de país, que no sabemos cuánto va a durar, ¿cierto?, y se va a seguir reformulando. Lo otro que la Constitución debiera garantizar, pienso, e incentivar el derecho a la ciudadanía. O sea, el concepto de ciudadanía, que lo plantea muy claramente el historiador Gabriel Salazar, no está garantizado en esta Constitución. Y por lo tanto, ¿cómo actúa esa ciudadanía compleja respecto de los bienes del patrimonio cuando se quiere que esos bienes sean recursos también para un desarrollo económico sostenible en el tiempo? Y finalmente, que la cultura y el patrimonio no solamente debieran incluirse como en la lista de supermercados, ¿cierto?, de los derechos de la Constitución. No basta un artículo de decir, estos son los derechos, ya, ok, quedemos contentos. No es un tema de lista, sino que debe estar implicado estructuralmente con un conjunto de otros derechos que son los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos políticos y los derechos ambientales. Creo yo que cuando logremos un poco, tarea que parece bastante difícil, logremos entender muchos de lo que estamos en esto y las personas, ¿cierto?, que finalmente lo importante no es el patrimonio en sí mismo, el tema es cómo los patrimonios se vinculan con otras dimensiones que tienen que ver con el desarrollo. Vamos a estar encontrando, quizás ese va a ser el momento donde estemos súper conscientes de que el patrimonio no es un objeto, sino que es, como decía Marisol al principio, un proceso y que tiene que ver con nosotros, o sea, casi con nuestra posibilidad de supervivencia, ¿cierto?, en el territorio, y con condiciones de justicia, de equidad, qué sé yo, de distribución de los bienes. Entonces, en esa medida, me parece súper importante tener claro, o sea, la tarea no termina con la Constitución, viene una tarea, y es lo que me preocupa, y lo voy a decir bien francamente, porque nos están escuchando muchos. Con esto termino, Francisco, porque no te coloques nervioso por el tiempo. Me preocupa lo siguiente, se perdió una oportunidad en Chile, que era la única en la historia de Chile, de que surgiera un proceso constituyente y una nueva constitución basada a partir de los actores sociales, de los cabildos, las comunidades. Y en algún momento políticamente se optó, ¿cierto?, por estos representantes, los constituyentes. Y por eso ahí yo espero que esos constituyentes sean capaces de traducir justamente estas discusiones, ¿cierto?, diversas, interdisciplinares o distintas perspectivas, y que ellos sean, ojalá, portadores de esta mirada. Y si no es así, las comunidades vamos a tener que estar súper activas, entre ellas el Colegio de Arquitectos, para fiscalizar y monitorear que las cosas sucedan como debieran suceder.
Gracias, Mario. Creo que... Hay que rodear patrimonialmente la Constitución. Tal cual. Oye, hay una pregunta del público que no quiero dejarla pasar, que yo creo que dice lo siguiente, a ver si algo se tira a la piscina. ¿Podrían definir el término comunidad? Es una amplia, pero... Tienen toda la razón, porque hemos estado hablando todo el rato de las comunidades y no hemos dicho qué entendemos por comunidad. Yo creo que lo podemos construir entre todos, pero así en términos muy generales yo diría que ser parte de una comunidad es tener elementos en común, y ahí uno en el fondo tiene elementos en común que tienen que ver con distintos valores, costumbres, ¿cierto? Puede ser idioma, entonces uno se integra, se hace parte de una comunidad, puede ser un territorio en común, ¿ya? Y en ese sentido, efectivamente, definir cuáles son esas comunidades es complejo, a qué comunidad pertenece uno, ¿cierto? Entonces hay distintos ámbitos de la comunidad. Si estamos en la comunidad de los, por decir, patrimonialistas, ¿cierto? Están las instituciones, es un término complejo, pero yo creo que el foco está en compartir algo en común. Sí. Si me permiten agregar un poquito, hay una Castoriadis, es otra, digamos, perspectiva, pero encuentro que interesante. Castoriadis define, digamos, comunidades como instituciones imaginarias, ¿cierto? Que están activas, que las comunidades no necesariamente agrupan a distintos individuos, digamos, homogéneamente, sino que pueden tener distintos intereses, pero existe una conciencia de una finalidad que les es común. Y lo que me parece interesante de Castoriadis, en una visión así neomarxista, por supuesto, es que es súper importante atender a estas comunidades vivas, porque ellos construyen imaginariamente un proyecto de mundo, y llega un momento en que esas comunidades se institucionalizan, o sea, logran legitimarse, ¿cierto?, para establecer una relación con el territorio, con los elementos económicos también. Entonces, la comunidad no es solamente un grupo de personas, sino que también el conjunto de representaciones sociales, ¿cierto?, símbolos que están vivos y que permiten que esas comunidades se mantengan cohesionadas, pero al mismo tiempo dinámicas y móviles en el tiempo. Que me gusta mucho Castoriadis y por eso que quería señalarlo. Yo creo que, sumando lo ya dicho, creo que hoy día, en el mundo en que vivimos, uno puede ser miembro de comunidades distintas, alternas, simultáneamente. Por ejemplo, están las comunidades virtuales. Ya no las comunidades obligatoriamente están asociadas a los territorios. Hay comunidades imaginarias, hay comunidades reales, hay comunidades étnicas, hay comunidades de intereses, es decir, la palabra original es como la palabra lo dice, una unidad común, pero esa unidad hoy día puede ser diversísima y cualquiera y simultánea y aparecer y desaparecer. Yo creo que es buena la pregunta en el sentido de que tal vez venimos de una concepción más tradicional, si ustedes quieren, de comunidad. Los arquitectos, las arquitectas solemos asociarlo a los territorios, a los lugares, al espacio, y en el espacio virtual eso no sucede así. De hecho, los jóvenes son militantes activos de comunidades que son cibernéticas, que están en el espacio virtual y que no existen realmente o existen de otra forma. Entonces, creo que también tenemos que ampliar la mirada en ese sentido y reconocer esas realidades virtuales. Que se han puesto tan de moda hoy día que no nos podemos juntar ni abrazar, ¿no es verdad? Y yo quería agregar a esto la idea de los derechos que planteaban antes, la cuestión de los derechos de la naturaleza, pensando en los recursos naturales y en otra forma de relacionarnos con nuestro medio ambiente. En lugares como Colombia, por ejemplo, se está hablando de los derechos de los ríos, por ejemplo, de los derechos de las montañas, que tiene que ver con una idea de que nosotros como seres humanos no estamos llamados a dominar la naturaleza, sino que más bien somos un elemento más, somos naturaleza y somos un elemento más, y nuestros derechos no son más importantes que otros derechos,
que podrían ser, por ejemplo, los derechos de los ríos a seguir teniendo caudal. Entonces, esa es una perspectiva también que yo creo que es interesante, que es novedosa para nosotros, para nuestra concepción de derechos más tradicional y que se plantea hoy día y que yo creo que nuevamente puede ser una oportunidad en nuestra discusión constituyente. No sentirnos como... no seguir pegados a estas narrativas dominantes, ¿no? En donde nosotros somos los conquistadores y que vamos a dominar la naturaleza, sino que más bien nos tenemos que poner al servicio para generar, como decíamos, una forma de vida que podamos heredar, que tenga futuro y que sea sostenible en el tiempo. Eso. Yo quería agregar una cosita que me parece interesante respecto a las comunidades y pensando en el libro La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han, que es más un filósofo pop, pero es interesante porque plantea justamente que la posibilidad del ritual como para construir comunidad, como una comunidad sin comunicación en ese caso, y él plantea que hoy día existe una comunicación sin comunidad. O sea, mucha comunicación, pero no construye comunidad, y el ritual como la posibilidad de construir comunidad sin necesariamente comunicarse. Y creo que uno podría hacer, digamos, extrapolarlo a la dinámica del patrimonio, también como un patrimonio como un ritual, ¿no? Puede construir una comunidad sin necesariamente estar, digamos, comunicado completamente. Hay una pregunta aquí también del público que es interesante, que la hace Ignacio Julio, a ver si es que quién podría responderla. Dice, pregunta más específica sobre el patrimonio de la arquitectura moderna del siglo XX. ¿Cómo se consideran comunidades los habitantes de paso, muy relacionados con los complejos urbanos modernos? Es interesante con procesos incluso también migratorios actuales. ¿Se refieren a la arquitectura de la modernidad o específicamente a la arquitectura del periodo moderno del siglo XX? Yo entiendo que se refiere a la arquitectura moderna en el periodo del siglo XX, pero me parece que plantea también el tema de esta, digamos, movilidad mayor en esta expresión. No sé, yo cortito en eso, quizás no es la pregunta, pero creo que es importante ser un ejemplo. Por ejemplo, el patrimonio de la modernidad, que históricamente tiene que ver con fines del siglo XIX y durante el siglo XX, es un ejemplo de un patrimonio relativamente nuevo, o sea que recién ahora se está levantando, hay muchos organismos, Docomomo, ¿cierto? Las universidades, el ICOMOS también con su comité del siglo XX, que es una forma, o sea, están ocurriendo procesos de patrimonialización súper interesantes en Chile, que tienen que ver con la arquitectura moderna, por ejemplo en Ñuñoa, en la Villa Frey, la Villa Olímpica, ¿cierto? Que justamente han sido las comunidades las que han levantado un nuevo sistema como de significado y valores que antes no estaban señalados, incluso en estos casos siendo zonas típicas o monumentos históricos, las declaratorias no han considerado esos aspectos que hoy día los habitantes, ¿cierto?, en esos barrios están considerando. Entonces, un poco como proyectando ese tema, creo que específicamente para quien consulta, el ámbito propiamente arquitectónico va a cambiar radicalmente o debiera cambiar con una nueva constitución, un poco en la línea de lo que estamos conversando, porque van a aparecer nuevas categorías, nuevos tipos, ¿cierto?, de bienes patrimoniales que hoy día no lo estamos visibilizando o no le estamos dando la importancia suficiente, y para que eso ocurra tenemos que escuchar a las comunidades, o sea, las comunidades van a tener que tomar un protagonismo justamente en esta línea. Eso yo creo que es súper importante, y la relación de la arquitectura con el medio ambiente, el paisaje, que también se hablaba mucho, ¿cierto?, van a potenciarse. O sea, hoy día el concepto de paisaje cultural e itinerarios culturales que están, digamos, dentro de las categorías propuestas en la ley, en el proyecto de ley, está bien que se diga, yo creo que es un avance, pero para que eso se haga carne va a tener que vincularse justamente cómo entienden las comunidades esos nuevos paisajes, y qué funciones van a cumplir en términos, ¿cierto?, de esto que se señalaba, que me parece súper importante. Michel de Certeau plantea que nosotros podemos salir como de estos controles hegemónicos del poder
a través de lo cotidiano. O sea, el tema de fomentar la vida cotidiana, ¿cierto? Que tú, Francisco, decías los rituales, ¿cierto? Pero son los rituales desde lo cotidiano, permiten que aparezca el milagro que señala François Choy, cuando dice que ahora nuestra sociedad, más que nunca, requiere no solamente reconocer la herencia del pasado, sino tener la capacidad de construir desde el cuerpo, ¿cierto? Desde lo contemporáneo y lo cotidiano, lo que probablemente en un futuro X se va a constituir como elementos, ciertos bienes a conservar y proteger. Entonces lo cotidiano es fundamental, y en lo cotidiano está la arquitectura, y la arquitectura va a tener que tener una posición y un rol, me lo imagino yo, súper distinto al que ya está teniendo. Yo no sé si entendí bien la pregunta de Ignacio Julio, que lo aprovecho de saludar, pero quizás reflexionando un poco sobre arquitectura más específica, arquitectura moderna, quizás los conjuntos habitacionales propusieron unas formas de vida comunitaria, ¿cierto? Un uso del espacio común, ¿cierto? Quizás voy a tener relación con eso, no sé si se refería a eso, pero me parece interesante quizás entender cómo la construcción de la ciudad, como el proyecto, puede también configurar comunidades y formas de vida de una sociedad distinta. Y en ese sentido podríamos como retomar ese tipo de proyectos desde el proyecto de ciudad, ¿cierto? Y con respecto a lo que puso Habitantes de Paso, me parece súper interesante y un gran tema, el tema migratorio y los migrantes, cómo construyen comunidad, y eso lo podemos ver hoy día en el centro de Santiago, cómo aparecen y surgen nuevas comunidades que en un mismo espacio físico, ¿cierto?, cambian las dinámicas, ¿cierto?, aparecen nuevos espacios de encuentro, nuevas fiestas que revitalizan, en nuestro caso, el centro histórico de Santiago. También me parece ahí que hay estos habitantes de paso que generan nuevas comunidades. Estoy tratando de vincular un par de conceptos porque no está Ignacio aquí para decirnos exactamente la pregunta. Pero dio para conversar. Marisol, no sé si que quieras plantear algo, vamos a ir cerrando ya sesión. Sí, una cosa muy cortita en relación a los flujos migratorios. Yo creo que hoy día estamos en un mundo donde hay movilidades permanentes. Ya no estamos en un mundo en donde la habitación, por ejemplo, era de una vez y para siempre o por periodos muy largos. Yo creo que, bueno, algunos hablan de los mundos líquidos, de los fluidos, ¿no? ¿Verdad? Algunos autores. Y yo creo que eso ha llegado a Chile con fuerza y llegó para quedarse, me parece. Y eso también, por cierto, modifica nuestros patrimonios y modifica nuestra idea de nación. Así como los pueblos originarios reclaman sus derechos y sus cosmovisiones, creo que el fenómeno de la migración es un fenómeno fortísimo que nos va a modificar muchísimo y que nos va a seguir modificando porque van a seguir movilizándose los grupos de personas. Migrar es un derecho y es una potencialidad. Y yo creo que estamos todos en mayor o menor medida atravesados por eso. O venimos de migrantes, o podemos ser en algún minuto migrantes, o hemos sido migrantes, hemos ido y vuelto, o vamos a estar atravesados por flujos de población que se mueven en el planeta. Y eso entonces también difunde los límites, las fronteras, toda esta idea de la patria, de una serie de dispositivos que tenían que ver con una idea de territorios nacionales distinta a lo que está sucediendo hoy día contemporáneamente. Es complejo, yo creo que no tenemos, de nuevo, humildemente siento que no tenemos todas las respuestas y lo reconozco mi ignorancia también. Pero creo que es cuestión de abrir la ventana y ver la realidad. Son situaciones que están ahí. El centro de Santiago, como mencionaba Elvira, pero también algunas áreas marginales de la ciudad,
con tomas, con repletas de familias migrantes, de personas migrantes. Entonces, bueno, creo que eso daría para, tal vez para otro conversatorio, pero sí, creo que la movilidad es algo que nos está atravesando. Solo quería hacer como un ejemplo lo que tú comentaste, lo que comentó Elvira, del caso en Plaza de Armas con la comunidad peruana y cómo ha resignificado, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de Santiago con la imagen de Santa Rosa de Lima, que probablemente la Catedral Metropolitana es muy chilena en el sentido que está en el centro histórico de Santiago, y de pronto aparece una comunidad migrante que resignifica esos elementos. Entonces también hay que ver también cómo se van recogiendo esas nuevas comunidades migrantes que aparentemente están desterritorializadas, pero en realidad están construyendo nuevos territorios, digamos, territorios que se van poniendo distintas capas de significado. Creo que eso también es interesante. Mario, para el cierre en un minuto. Sí, yo lo anoté aquí para, digamos, reflexionarlo. Hay dos aspectos que yo creo que dentro de todo lo que hemos conversado van a ser clave, estratégicamente clave en todo esto. Esto va a significar una rearquitecturización del Estado de Chile. Para que esto suceda, el Estado no puede seguir siendo el mismo que ha funcionado, ¿cierto?, en el marco un Estado, ¿cierto?, subsidiario en el marco de un entorno neoliberal. Y lo segundo, que en esta movilización, ¿cierto?, de los nuevos significados y la ampliación o expansión de las dimensiones de lo que entendemos por cultura y patrimonio, vamos a tener que aceptar que algunas memorias se van a adormecer, ¿sí?, y van a aparecer memorias. Las historias también. O sea, justamente ese es uno de los grandes valores del patrimonio, o sea, que para estar vivo requiere adormecer o anular una serie de memorias que cumplieron ya su función y que tienen que dejar espacio en el disco duro para que aparezcan memorias más frescas y que tengan un sentido para los grupos sociales o las comunidades en Chile. Entonces, hay que estar como preparados, o sea, y eso está muy relacionado con lo que está ocurriendo en el último tiempo, en forma muy particular, por ejemplo, con la Plaza Italia, Plaza Dignidad en Santiago, que es un reflejo, creo yo, de un fenómeno que está ocurriendo en todo Chile, con distintos grados y alcance, y aceptar eso, aceptar que justamente que bueno, el patrimonio está vivo y tiene posibilidad de desarrollarse aún más cuando se modifica y cuando guardamos en el cajón o eliminamos ciertas memorias. Porque bueno, para esas comunidades, esa sociedad, quizás no tiene tanto sentido y tiene mucho más sentido relevar otros aspectos, ¿cierto?, de memoria viva que han estado ocultos o se han estado produciendo, pero no han sido legitimados por esas comunidades, ¿cierto?, como diría Castoriadis. Gracias, Mario. En honor al tiempo vamos a tener que ir cerrando. No sé si es que queda algo pendiente, si no, cerraremos la sesión antes que se nos cierre la Zoom. Primero que todo, bueno, obviamente agradecer la conversación porque creo que dan ganas de seguir conversando, esto como sentarse a tomar un café largo, a hablar de estos temas que a veces no tienen tanto espacio, de pensar como el patrimonio como desde sus entrañas, ¿no? Como, ya, ¿ahora qué hacemos? Ahora que tiene un nuevo proceso constituyente, nos vemos enfrentados de manera como muy fuerte a pensarlo, ¿no? No a mirar hacia el lado, sino que a enfrentar esa situación y también a soñar también un Chile con estas nuevas miradas, la diversidad de miradas que pueden existir, que sean convocadas también a estos procesos constituyentes. Creo que eso es como lo relevante en este caso, y agradecerle a ustedes por su generosidad también de compartir sus puntos de vista. Les comento a la audiencia que va quedando hasta ahora que van a quedar grabados estos videos en el Facebook Live del comité, que la sesión fue un poco cortada y que de pronto no pudieron fluir entre cada bloque, pero creo que han estado pendientes también la gente que está mirando, así que le agradezco a usted, le agradezco a la gente que nos está mirando, y que el próximo viernes 14 a las 10 de la mañana vamos a estar con una sesión extendida de un seminario internacional donde tenemos invitados de Ecuador, de España y de Venezuela, para hablar justamente sobre los procesos constituyentes en Iberoamérica, citarnos también en nuestro barrio, digamos, barrio regional, y
y ver también cómo han sido esos procesos y cómo se ha incorporado la cultura y el patrimonio en estos procesos. Así que, más que eso, despedirme, disculpen también por los cortes, pero pasan cosas que pasan. Así que gracias a todas, a todos, y nos volveremos a ver en 2 semanas más. Gracias. Muchas gracias, Francisco.